Bienvenidos a la serie Padres que sanan o dañan el alma con el pastor Dr. Daniel Moore García. Un recorrido profundamente humano por las heridas familiares, la paternidad, la ausencia emocional, el trauma, la restauración y la gracia de Dios. Desde la perspectiva de la consejería cristiana y la sanidad emocional, descubriremos cómo muchas heridas nacieron en casa, pero también cómo Dios todavía puede restaurar generaciones enteras. Si es de bendición a tu vida, comparte con tu familia y amigos este contenido. Bienvenidos. Padres que sanan el alma. Gedeón, el padre que venció sus inseguridades, rompiendo las cadenas del rechazo para dejar un legado de valentía. Aquella mañana llegó al consultorio un hombre de 45 años. Le llamaré a Adrián para cuidar su historia. Se sentó frente a mí, pero no podía sostener la mirada. Después de unos minutos de silencio me dijo: Doctor, creo que me estoy convirtiendo en el mismo hombre que me prometí nunca ser. Le dije: a ver, Adrián, ¿qué pasó? Cuéntame tu historia. Él respiró profundamente y empezó a decirme: ¿sabe? Cuando yo tenía 10 años, mi papá se fue a Estados Unidos. Nos dijo que regresaría pronto. El primer año nos enviaba dinero cada mes. Mi mamá María hacía milagros para que no nos faltara nada a mí y a mis 2 hermanitas. Pero un día dejó de llamar, después dejó de escribir y finalmente dejó de enviar dinero. Nunca volvió. Sus ojos se llenaron de lágrimas de Adrián. Yo era el mayor de la casa, vi a mi mamá llorar muchas veces. Desde ese día sentí que mi padre nos había rechazado, que no habíamos sido suficientes para que regresara por nosotros. El dolor seguía vivo, aunque habían pasado más de 30 años. Cuando me casé, juré que jamás abandonaría a mis hijos, pero comencé a hacer algo muy parecido. No me fui físicamente, pero me fui emocionalmente. Vivía para el trabajo, no llegaba súper cansado, no hablaba con mis hijos, no jugaba con ellos, no conocía sus luchas. Y cuando ellos buscaban acercarse a mí, yo les respondía con enojo e indiferencia. ¿Sabe? Me di cuenta que estaba repitiendo exactamente la historia de mi padre. No había cruzado una frontera, pero había levantado un muro entre mis hijos y yo. Ahí esa frase fue la que llenó el consultorio de silencio. Porque muchas veces juramos que nunca seremos como nuestros padres o abuelos y sin darnos cuenta terminamos reaccionando igual. No porque queramos, sino porque las heridas no sanadas suelen repetirse. En las siguientes sesiones de consejería comenzamos a recorrer su historia. Adrián descubrió que el abandono de su padre había sembrado en él una profunda inseguridad. Vivía con la sensación de no ser suficiente. Buscaba demostrar su valor trabajando sin descanso y sin darse cuenta estaba sacrificando aquello que más amaba. Cuando comprendió el origen de su herida, comenzó también su proceso de sanidad. Pidió perdón a su esposa, abrazó a sus hijos e hijas como hacía años no lo hacía. Empezó a llegar temprano a la casa. Volvieron las conversaciones, las oraciones familiares, las risas. No cambió solamente su comportamiento, cambió su corazón. Y entendió que el legado de su padre no tenía que convertirse en el legado de sus hijos. Mientras lo escuchaba pensé en otro hombre inseguro. Un hombre escondido, un hombre que se sentía pequeño. Su nombre era Gedeón, el de la Biblia, pero también Dios transformó su historia. Cuando Dios llamó a Gedeón, él no se sintió capaz y respondió: mi familia es la más pobre y yo soy el menor de la casa. Su identidad estaba marcada por el miedo y la inseguridad, pero Dios no lo llamó por lo que él sentía acerca de sí mismo. Lo llamó porque él veía en él lo que podía hacer en sus manos. Y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué contraste, ¿no?
Gedeón se veía débil, Dios lo veía valiente. O sea, las heridas hablan de nuestro pasado, pero la voz de Dios habla de nuestro propósito. Y muchas veces la transformación comienza cuando dejamos de creer la mentira del rechazo para abrazar la verdad de nuestra identidad en Cristo. Sabes, el rechazo paterno deja marcas profundas. Muchos hombres crecieron creyendo, no soy suficiente, no valgo, tengo que demostrar mi valor. Sin darse cuenta, también muchas mujeres viven buscando aprobación. Trabajan de más, controlan, se aíslan emocionalmente o repiten el abandono que tanto les hizo sufrir. En consejería vemos que se nos enseña que aquello que no se sana suele repetirse, pero también nos enseña que un patrón puede romperse cuando alguien tiene el valor de enfrentarlo. La herida explica muchas conductas, pero no tiene que determinar nuestro futuro. De hecho, los hijos aprenden más de lo que observan que de lo que escuchan. Si un padre vive desde el miedo, los hijos aprenderán miedo. Si vive desde el rechazo, transmitirán rechazo. Pero cuando un hombre sana su historia, cambia el rumbo de toda la familia. Y eso hizo Adrián. Comprendió que sus hijos no necesitaban un padre perfecto, necesitaban un padre presente, disponible, capaz de abrazarlos, capaz de pedir perdón, capaz de romper una cadena que llevaba generaciones. Cada hombre que sana una herida familiar evita que esa herida siga viajando hacia los nietos y bisnietos y generaciones futuras. Por eso, quiero preguntarte algo. Quizás cargas con una historia muy parecida de rechazo de papá, de abandono. Tal vez él estuvo ausente, o quizás nunca escuchaste un te amo, hijo o hija. No recibiste un abrazo o nunca sentiste que eras importante. Pero Dios no escribe tu historia con las decisiones de tu padre. La escribe con su gracia. No permitas que el rechazo de ayer determine el legado que dejarás mañana. Tus hijos no necesitan heredar tus heridas. Pueden heredar tu sanidad. Y eso comienza cuando permites que Dios toque y restaure tu corazón, tu vida, tu alma y transforme de fondo y no de forma. Quisiera invitarte a orar. Señor, te pedimos que sane las heridas de rechazo que aún viven en el corazón. Ayúdanos a romper los patrones que heredamos y a dejar un legado de fe, amor y valentía para nuestros hijos e hijas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, no eres responsable de la historia que heredaste, pero sí de la historia que decides dejar. Cuando Dios sana el corazón de un padre, cambia el destino de toda una generación. Que Dios te bendiga.